acerca del Ministerio Internacional Apostólico por la Fe. Se nos ha dado esta palabra, se nos ha dado esta visión que tuvo nuestro Padre y Apóstol Yori Copete y la queremos transmitir. Es una palabra, sepa lo que vamos a caminar todos los ministerios internacionales, o el Ministerio Internacional Apostólico por la Fe, la Iglesia Nueva Jerusalén a nivel mundial, caminará sobre él. Y está basado en el libro de Marcos. Vamos allá. Libro de Marcos, capítulo 7, versículo 34. Vamos a arrancar a partir del versículo número 31. Dice la palabra, enseña la palabra, que algún día el Padre Celestial sanó a un sordomudo. Y lo sanó de una forma que quizás para nosotros es una forma atípica. Era una forma hasta grosera, dijéramos nosotros. Pero era algo que se hacía en estos tiempos. Era como una especie de un ritual que se hacía. Era como una especie de un bautismo que se hacía. Para que todos aquellos hermanos que necesitaban ese milagro, necesitaban entenderlo, lo recibieran. Y es el famoso versículo que dice la palabra del Señor, versículo 31. Habla de la sanidad de un sordomudo. Y dice la palabra: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas, presta atención, en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y dice la palabra: y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata. Alguien que repita conmigo: Efata. Efata. Ahora dígalo creyendo, diga: Efata. Efata. Tú no sabes ni lo que estás diciendo, hermano. Vamos a decir: Efata. Presta atención. Es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Wow. ¿Cuántos escucharon esa palabra? Amén. Gloria a Dios por esos dos amén. ¿Cuántos escucharon esa palabra? Nota, iglesia, quiero basar en el versículo número 34. Cuando dice la palabra del Señor que Dios, viendo la condición de ese hombre que era sordo mudo, dice la palabra, hermano mío, que él dijo: hey, ¿sabe qué? Efata. Y cuando dice la palabra que él dijo, quiere decir esa palabra, hermano, que él estaba diciendo: sea abierto, tus oídos sean abiertos, tu boca sea destrabada, sea abierta. Entonces, iglesia, yo quiero enseñarte, cuando nosotros escuchamos esta palabra de Efata, es una palabra aramea, es una palabra que quiere decir ábrete, abre tus oídos. Nosotros, los hombres y mujeres de Dios, sabemos una cosa. Alguien que diga: suéltela, pastor. Pero motive, me diga: suéltela, pastor. Nosotros hemos creído, hermano, que la fe, ¿por qué viene? Por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de una condición de un sordo y mudo, es una persona que no se puede bien mover, que no se puede bien caminar, no puede bien andar. Porque la misma condición del no oír, la misma condición del no hablar, le impide muchas veces, hermano, que camine como tiene que ser. Le impide, hay un impedimento en él que le impide caminar como usted y yo caminamos. Entonces, iglesia, yo quiero decirte algo de parte del Señor. Nosotros, como hombres y mujeres de fe, sabemos, hermano, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Nosotros sabemos que si usted quiere verdaderamente caminar como Dios quiere, hermano, tienes que aprender de fe. Tienes que
en lo que la fe le enseña. Dos principios. Alguien que diga, suéltela, pastor. Suéltela. Fe y obediencia. Si nosotros queremos que esto funcione, tú tienes que ponerla por obra, porque la fe sin obra es una fe muerta. La fe que no se obedece no sirve. Es por eso que muchas veces nosotros en estos caminos, hermanos, no hemos visto el fruto de lo que Dios nos viene diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos escuchando mal, o no queremos aceptar lo que Dios nos dice, no queremos obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Ahora, iglesia, yo quiero enseñarte esto. Cuando nosotros hablamos de la condición que tenía este hombre, era un hombre sordo y mudo. Cuando nosotros sabemos, hermano, la condición de un hombre sordo y mudo, es que no puede escuchar, es que no puede hablar. Entonces, iglesia, hay muchas veces que nosotros, hermano, en estos caminos, necesitamos ser hombres y mujeres que escuchemos la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos escuchar lo que Dios nos está diciendo, pero al parecer, como yo siempre les digo, nos entra por un lado y nos sale por otro. No le prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo. Ahora, Dios ha declarado este 2025, Efata, tiempo de que escuchen la voz de Dios, tiempo de que obedezcas a la voz de Dios. Porque nosotros quizás en el año pasado y años anteriores al pasado, hermano, hemos caminado como nosotros hemos querido, a nuestro propio parecer, a nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría. Hemos hecho lo que nosotros hemos querido. Y aquí tengo que decirte algo, alguien que diga, suéltela, pastor. En esto de los caminos de Dios, mi amor, te voy a decir una cosa. No es como tú y yo queremos, es como Dios ha dicho. Ahora, cuando nosotros hablamos que el maestro se le acercó a este hombre y le dijo, levantando los ojos al cielo, le dijo, Efata. Entonces, iglesia, sabemos que el Padre Celestial caminaba bajo ese Efata. Sabemos que Dios caminaba con ese Efata. Pero ahora, dice la palabra del Señor, versículo número 34, por favor. Dice la palabra, levantando los ojos. Lo cual a mí me habla de una conexión que tenía con Dios. Levantando los ojos, mirándolo otra vez, al sordomudo le declaró Efata. Cuando la palabra se encarga, hermano, de detallar que este hombre levantó los ojos, entonces, iglesia, a mí me habla de que este hombre tenía una conexión con Dios. Para que nosotros veamos el fruto de lo que Dios nos está diciendo, iglesia, este es un año, te guste o no te guste, mi amor, si no te vistas, porque no va, tenemos que alimentar y crear esa comunión con Dios. Tienes que hacerlo. Tenemos que entender que tenemos que caminar bajo ese Efata. Cuando el mismo Dios levantó la mirada hacia el cielo, antes de decir Efata, esto simboliza una conexión con Dios y su dependencia de la voluntad divina. Se supone que los que aquí estamos, hermanos, hemos dicho muchas veces, es que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero nosotros verdaderamente no estamos ni hemos caminado bajo ese Efata. Has escuchado lo que tú has querido, has visto lo que tú has querido, has hablado lo que tú has querido hablar. Y en esto, mi amor, tú tienes que entender que es cuestión de fe. Y cuando nosotros no podemos desarrollar ese Efata, entonces hay un enemigo que sí se va a encargar de que tú escuches lo que él quiere que tú escuches, de que tú hables lo que él quiere que tú hables. Y yo creo que nosotros este año, iglesia, no podemos hacerlo. Cuando a mí se me dijo, hijo, la palabra para este año es Efata, se tiene que abrir. Los nuevos caminos se tienen que abrir. Pero no lo vas a abrir como tú has querido. Vas a abrir, yo sabes cuándo. Cuando tu comunión con el Padre sea efectiva. Ahora, iglesia, quiero decirte algo. Alguien que diga, suéltela, pastor. Verdaderamente nosotros
caminado en la dependencia de Dios, hemos tenido la conexión directa con Dios, o muchas veces nosotros hemos querido hacer la nuestra. Y escuchamos estos testimonios, es que yo me quería ir, es que esto, es que lo otro. ¿Sabes por qué ha pasado esto? Porque no has alimentado una comunión con Dios, una comunión, una intimidad con Dios. ¿Por qué? Yo te lo puedo decir, hermano, por testimonio, que me han intentado mover el piso, vea usted, que me han intentado, hermano, cortar la cabeza. ¿Ve lo que dice? Es que donde el colombiano sabe por qué el diablo y su demonio está tan enojado con nosotros, porque él sabe que aquí tú recibes una palabra de vida, una palabra que te alimenta, una palabra que yo te la doy por emoción, es una palabra que yo te la doy por convicción. Y yo sé que al enemigo eso no le gusta. Al enemigo siempre quiere que tú creas que estás obedeciendo la voz de Dios, que tú creas que estás caminando bajo la dirección de Dios. Y muchas veces tú y yo tenemos que reconocer que no lo hemos hecho, no hemos escuchado ese efata para que se abran los caminos, para que se abra el cielo a tu favor, para que puedas tener una comunión directa con Dios. Y yo sé que una de las cosas que nosotros esperamos de parte del Padre, hermano, aquí en la tierra, es que todos nosotros podamos escuchar la voz de Dios, pero muchas veces esa voz de Dios se hace más escasa, pero si el diablo te está hablando, hermano, al oído. Y nosotros no podemos permitirlo más en nuestras vidas. Iglesia, cuando Dios le dijo Efata, ese Efata representa, hermano, la autoridad, la fe y la conexión con Dios. Yo te digo una cosa, ¿cómo estamos de ese Efata? Hemos tenido, ¿verdad?, esa comunión con Dios. Vamos a ayunar 12 días de ayuno. Que voy a ayunar yo ni que voy a dudar. Tú a mí me vas a decir que tienes esa comunión íntima con Dios. Ni si tú quieres, papito. No le camino a Dios como Dios quiere que nosotros caminemos. No soy fiel, enviamos ofrendas, pactos y primicias, aunque relinche el diablo, hermano. Dios no necesita de nuestro dinero, pero Dios sí demanda de nuestra obediencia. Y Él sabía que una de las cosas, como escuchaste ahorita Jalifa aquí, que siempre nos va a costar a nosotros es por el dar. Ahora, cuando nosotros no conocíamos de Dios, no dábamos a vicio, no dábamos a placeres mundanos, no apartábamos, hermano, para una boleta, para un concierto, para un partido de fútbol, costara lo que costara. Y calladito la boquita. Ahora que nuestro Padre Celestial, por obediencia, por fe, nos ha demandado, sean fieles en diezmos y ofrendas, y yo reprenderé al devorador. Nos cuesta o no nos cuesta, porque no has escuchado el Efata. Tus oídos no están escuchando, no están alineados a la voz de Dios. Mas sí seguimos escuchando lo que el diablo nos predica. No queremos hablar como Dios quiere que tú y yo hablemos, pero si estamos hablando como el diablo quiere que tú y yo hablemos. Aunque digamos tener fe. Ahora, este año, te voy a decir algo. Alguien que diga, suéltelo, pastor. Ya Dios está cansado de palabrería. 70 veces 7. Y Dios dice, dale, vamos para adelante. Yo te perdono. Pero cumple con lo que yo te estoy diciendo. Demuéstrame que verdaderamente hay un arrepentimiento demostrado, por así decirlo, hermano, en tus hechos, en tus obras. Que verdaderamente tú quieras ese Efata, que se abran los oídos, que tu lengua hable como Dios quiere, y entonces Dios abrirá nuevos caminos. Pero no queremos escuchar lo que el enemigo quiere que escuchemos. Queremos hablar como el enemigo quiere que tú y yo hablemos. Y así no se puede, mi amor, este año no se puede.
Iglesia, yo quiero decirte algo. Alguien que diga suerte la pastor. Cuando nosotros hablamos, hermano, de la condición de este sordo y mudo, cuando nosotros humanamente hablamos de la condición de un hombre sordo y mudo, nosotros sabemos que humanamente ese hombre está enclaustrado, hermano, en muchas cosas, limitado en muchas cosas. Está enclaustrado, hermano, con mínimas posibilidades de comunicarse, con mínimas posibilidades de compartir. Y hay veces que nosotros espiritualmente, hermanos, somos o andamos como sordos y mudos. Y no es que Dios quiera imposibilitarte, tú mismo te imposibilitas. Y nosotros sabemos, hermano, que la condición de este hombre sordo y mudo que habla acá la palabra era alguien que estaba enclaustrado, metido en su propio parecer, metido, hermano, limitado en cuanto a sus posibilidades. No podía comunicarse como él quería, no podía compartir como él quería. Y así muchas veces somos nosotros, hermanos, encerrados en nuestros propios egoísmos. No queremos darte gracias a lo que de gracia hemos recibido. Nos cuesta practicar lo que Dios nos ha venido enseñando. Y a mí no me diga usted que aquí no se lo hemos enseñado, hermano. Pero nos cuesta ese faca. Estamos enclaustrados nosotros en nuestros pareceres, en el yo creo, en el yo pienso, en el no me parece, en el tanta voz audible que hemos escuchado de parte del mal para no caminar como Dios quiere que tú camines. Dios vio la condición de este hombre, escupió barro, saliva, le metió las manos en los oídos, le metió las manos sucias de saliva de barro en la lengua y le dijo: Señor, por favor, que escuchen como tú quieres que escuchen y hablen como tú quieres que hablen. Efata. ¿Tú crees que no es la misma voz de Dios en muchos de nosotros? ¿O no crees que es el clamor nuestro? Que ustedes puedan escuchar la voz de Dios, que ustedes puedan intimar con Dios, que puedan tener la comunión con Dios. Que se viva ese fata. Pero no, es que yo no quiero, es que a mí no me parece, que no. Sigue así. Pero tú mismo, hermano, la condición de este hombre era que no se podía comunicar. No podía, hermano, relacionarse. Él mismo vivía enclaustrado. Tú mismo te encierras. Y no es porque no se te haya dicho. No es porque no lo sepas. Es porque no quieres escuchar lo que Dios quiere que escuche. Es porque no quieres hablar lo que Dios quiere que tú hables. Entonces, iglesia, hoy tienes que entenderlo, por favor. Dígale a la persona que tienes a tu lado, ojalá lo entiendas. Es más, dígaselo a alguien creyendo, dile: efata. Que se te abran tus oídos. Porque muchas veces el mismo maestro, es más adelante te lo voy a enseñar, pero una de las cosas donde Dios me llevaba, hermano, era que él decía: ¿sabes qué? Yo, a la verdad, tienen apariencia de que viven, pero son the walking dead, muertos vivientes. No hay un efata en ellos. Están encerrados en sus propios egoísmos. Tienen una fe acomodada. Mi amor, si esto se tratara de yo acomodar mi fe a lo que Dios dice, bueno, no hágalo. Pero aquí no se trata de como yo quiera, es como Él quiere. Y muchas veces nosotros hemos tenido esa fe acomodada. Es más, búscame Juan, por favor.
versículo número 34. A mí la palabra me enseña que muchas veces el Padre Celestial le dijo a muchos pueblos, hermanos, en muchas formas, Efata, que se abran tus ojos, que se abran tus oídos, que se destrabe tu lengua. Efata. Y dice la palabra en el capítulo 13 de Juan, versículo número 34, que le decía a él, discípulo, y yo le voy a decir una cosa, sé que por mucho tiempo ustedes escucharon lo que quisieron, hablaron lo que quisieron, pero yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Y él se lo decía, le decía, 34, dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros, que haya verdaderamente un despertar para que se abran nuevos caminos, para que podamos darle de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero no somos hombres, hermanos, que nos hemos ganado un alma. El año pasado, ¿sabes por qué? Porque tú no puedes dar lo que no tienes, mi amor. No hayas visto un Efata en tu vida. O levántenme la mano los que el año pasado me dijeron, pastor, aquí están estos 10 nuevos. Hasta nosotros mismos muchas veces quisimos retroceder porque escuchamos más lo que el diablo nos hablaba. Hablábamos, hermanos, lo que el diablo queríamos que nosotros habláramos. Porque no había ese Efata en nosotros. Ahora, iglesia, dice la palabra del Señor, versículo 34, ¿lo tienes? Un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros como también yo he amado, que también améis los unos a los otros. Iglesia, lo digo o no lo digo, alguien que diga suerte la pastor, pero no tiene que diga suerte la pastor. No hemos vivido en odios, en contiendas, pleitos, celos, iras y disensiones. No hemos escuchado voces que se han levantado hasta contra tus ungidos. Un mandamiento nuevo doy. Lo hemos vivido. Ha habido entonces verdaderamente ese Efata para nosotros ir y poder ganar. A mí no me interesa, hermano, que nosotros vayamos a hacer espectáculo y el show. A mí me interesa que si nosotros ponemos gente afuera, sepamos lo que estamos haciendo. Vamos a provocar un Efata en ellos. Pero si nosotros todavía dormimos, si nosotros tenemos nuestros oídos tapados, si nosotros tenemos nuestra lengua todavía más que para bendecir a mi hermano, para maldecirla. Yo sabía. Estamos viviendo ese Efata. Señor, aquí está. Comunión. Efata. ¡Pum! ¡Pum! Se la abrieron enseguida. ¿Cómo estás hablando? Yo te voy a decir una cosa. Dios mío, ¿cómo hemos venido hablando? Como Dios quiere que hablemos. A mí no me parece. Eso no es de Dios. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que sujetarme? Y así dices tú, tener una comunión íntima con Dios, a otro perro con ese hueso. A mí no me vengas con esa, mi amor. Puedes caminar como tú quieras, pero tú sabes que según la voluntad. Es por eso, mira un sordomudo. Muchas veces, hermanos, van tambaleando. ¿Sabes por qué muchas veces vamos tambaleando en estos caminos? Porque no puedes comunicarte, no puedes tener esa comunión directa con Dios. Y es por eso que muchas veces es a ti. Entonces, iglesia, un mandamiento nuevo te doy. Que se amen los unos a los otros. Es que nosotros somos mejores que aquellos. Es que aquellos somos, iglesia. La iglesia necesita y
los que me están escuchando a nivel universal, necesitamos un Efata. Un mandamiento nuevo doy: que se amen los unos a los otros como yo también los he amado, que también se amen ustedes a nosotros. Entonces, iglesia, lo que el Padre Celestial les estaba transmitiendo ahí, ustedes necesitamos abrir nuestros sentidos para que podamos oír la voz de Dios. Es más, Isaías, por favor, capítulo 6, versículo 9 al 10. Y Dios, tenemos que entender, iglesia, porque si nosotros no vivimos ese Efata, no vamos a poder establecer reino. Porque mientras tú vengas aquí a comer de Dios y a defecar demonios, no se puede, mi amor. Tus hijos te están escuchando, tus vecinos te están escuchando, y ellos quieren que haya la manifestación, ese Efata de Dios, que tú puedas oír y hablar como Dios quiere. Y dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo número 6, versículos 9 y 10. Pero que Dios les dice: ellos, ustedes necesitan un Efata. ¿Por qué? 6, 9 y 10. Dice: y dijo, anda, profeta, ves a ese pueblo, anda y diles a ese pueblo. ¡Oh, qué locura con esta palabra! Oíd bien y no entienden, pero oigan bien. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. No comprenden. Están escuchando palabras. Los que aquí estamos tenemos más de... Hay algunos que tienen 10, 15, 20 años, 2 años, 3 años escuchando palabras y al parecer no escuchas bien lo que Dios te dice. No vemos bien como Dios quiere que tú y yo veamos. No comprendemos lo que el Padre Celestial nos está transmitiendo, nos hace enfrentar, nos hace entonces saber que tenemos que saber, hermano, vivir ese Efata, voltear para arriba, vuélvete a la oración y al ayuno, mi amor. Cultiva esa comunión, vive ese Efata. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y hayan para él sanidad. Entonces ya sabe la consecuencia que viene, hermano mío, por el no ver como Dios quiere que veamos, por el no escuchar como Dios quiere que escuchamos y no hablar como Dios quiere que hablemos. Viene enfermedad. En iglesia, por favor, tenemos que entenderlo para que no sigamos teniendo nombre de que vivimos, pero la verdad que estamos muertos. Ya ves entonces por qué tus oraciones no tocan a tus hijos, ¿verdad? Ya ves entonces por qué tus oraciones no abren las compuertas de los cielos, ¿verdad? Ya ves por qué entonces muchos milagros que Dios desea que sucedan en tu vida y tu fe y la mía alimentan eso, hermano, pero mientras no haya ese Efata, no lo vamos a provocar. Dios le dijo, vio la condición de ese hombre, sordo, mudo, y le dijo: yo tengo una comunión contigo, Señor, que ellos no puedan entender. Ahora, Señor, metió aquí
levantó y le dijo: Efata. Se la dieron los oídos los brujos y los hechiceros y los macumberios, los que practican el levitar y la yoga y no sé qué cosa. Tienen más el Efrata, hermano mío, implícito que nosotros mismos los creyentes. Entérate. Y si quieres googlearlo, lo tienes como mantra. Y tú y yo que debemos de vivirlo, porque queremos esa comunión íntima con Dios. No queremos escuchar ni queremos ver como Dios dice que veamos, pero sí queremos andar como yo quiero andar, como a mí me parece. Ya lo escuchamos en el sal fuera, ¿verdad? Sin vendas y sin sudario, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sabiduría carnal, hermana, y diabólica. Entonces, iglesia, hoy te la voy a hacer por ti. Cuando nosotros hablamos, hermano, vamos otra vez, para atrás otra vez. Marcos capítulo 7, versículo 34 y 35. ¿Entiendes esto? Cuando nosotros hablamos de ese Efata, ellos en sus tiempos antiguos, hermano, lo tenían como un ritual. Lo tenían como algo que ellos hacían. Siempre que veían una persona, hermano, sordomuda, adivientes, hermano, que no escuchaban la voz de Dios, que no hacían lo que Dios les hacía, ellos siempre hacían esto como un ritual, el Efata. Y ese ritual, tú tienes que entender, hermano, de tocar los oídos y tocar la lengua con su saliva, en nuestros tiempos actuales ha sido suprimido por consideraciones higiénicas. Porque si yo, y vaya que no hace falta la gana ahí de decir: hey, vengan acá, que quiero hablar por ustedes, más de uno dijera: uy, no, qué asco, qué asco. Si fuéramos en los tiempos del maestro, las filas interminables hubieran, porque ellos lo tenían como un ritual, pero ahora por cuestiones y consideraciones higiénicas nosotros no lo hacemos. Y lo que Dios quiere enseñarte a través de esto es que nosotros necesitamos un Efata, que nosotros no necesitamos. Este año yo no quiero vivir como un religioso más. A mí no me interesa seguir pastoreando lo mismo, aunque tengo que hacerlo, pero me interesa que ustedes siembren labores de almas, porque se supone que oveja multiplica oveja. Pero para que eso suceda tiene que haber un Efata, o si no nos vamos a seguir predicando nosotros mismos. Y vamos a seguir con la misma pleito, celos, giras, contiendas entre nosotros. Vamos a seguir peleando hasta con tus autoridades. Y ya basta, iglesia. Este 2025 yo no quiero eso. Y se lo he dicho con lágrimas en los ojos a Dios: no lo quiero, Señor. Y gracias a Dios por los que nos ha puesto como pastores, que sí son nuestros pastores. Son mis padres espirituales, sí lo son. Que me dijo: hijo, caminemos en este año bajo algo que Dios nos ha mostrado. Efata. Habla de civiles. Entonces uno se da cuenta que verdaderamente Dios está interesado y que Dios quiere hacerlo. Pero nosotros necesitamos ponernos, disponernos para que Dios lo haga. Necesitamos entenderlo. Necesitamos provocar ese Efata. Tú y yo tenemos que entender que necesitamos ese Efata para escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Yo escucho a hombres. Te voy a citar tres
Yo escucho a Harrigan. Yo escuché por mucho tiempo a Luis Joshua. Escuché por mucho tiempo, hermano, a Benny Hinn. Y eran hombres que nos testificaban y nos siguen testificando como Harrigan, que escuchan la voz audible de Dios. ¿Por qué será? Porque ellos tienen más Dios que nosotros. No, mi amor, porque ellos tienen ese falta en ellos. Queremos que este año marchemos diferente. Tienen que cultivar ese falta. Señor, Efata. ¿Cuántas veces no has escuchado palabra de Dios? ¿Cuántas veces años escuchando la palabra del Señor? Palabra viva de parte de Dios. La hemos aplicado. Vaya a ver cuántos muertos no andan buscando por ahí clubes sociales, queriendo escuchar lo que yo quiero escuchar. Viva, Dios me muestra. Este año viene el carro a la casa en 0 kilómetros. Amén. Eso es lo que tú quieres escuchar. Hija, Dios me muestra. Arrepiéntete. ¿Qué le pasa a él? Sabiendo que está jugando a las 2 puntas. Sabiendo que está metiendo trampa. Dios guarda a la hija. Sabiendo que eres un chorro delante de la presencia de Dios. Dios no se casa con el pecado, mi amor. Dios con eso, lo digo y no lo digo. Dios con eso no jode. Quiero terminar con esto. Iglesia, lo que Dios quiere enseñarnos es que este año que está comenzando, comencemos con ese pacto. Yo necesito que se abran. Yo necesito, Señor, escucharte. Yo necesito que se abran caminos. No los que yo quiero, los que tú quieres que yo abra. Necesito ese pacto. Jóvenes, necesitan ese pacto. Para no caminar como yo quiero caminar. Para que a mí no me predique entonces un TikTok. No me predique entonces, hermano, un WhatsApp. No me predique entonces ninguna de las aplicaciones que hay. Pero hablemos verdad. Y gloria a Dios porque los que ya somos mayores, creo que no prestamos atención a eso. Pero ¿cuántos de nuestros jóvenes no están siendo pastoreados, hermanos, más por un TikTok que por la misma palabra? Y a mí no me lo dijeron. Yo tengo una nena, oíste, mi amor. Y a veces es una batalla para que salga de eso, hermano. Y eso que nosotros queremos escuchar y queremos mantener la comunión con Dios, ahora imagínate tú que estás mordido del cuerpo. Ahora imagínate tú que no tienes la cultura de ese fata. Iglesia, yo creo que este es el año que nosotros que debemos preocuparnos por escuchar la palabra de Dios. Porque esa palabra es la única que te va a engendrar fe. Si tú escuchas la voz de Dios, te va a engendrar fe. Si no la escuchas, téngalo por seguro que vas a ser un engendro del diablo y su demonio. En mi mano. Silencio en la sala, sangre en el ruedo. Pero digamos allá y no es de la oreja, el pie derecho, pero alguien tiene que decirlo. ¿Ya viste por qué la cuestión con el
sí seas mejor que yo, ¿verdad? No procure de arrepentirte, pescadores de peceras. ¿Sabes por qué la cuestión con el colombiano, verdad? Entonces, iglesia, ¿queremos nosotros verdaderamente cultivar la voz de Dios? Declara ese faca. Yo no te tengo que escupir. Ahora tú eres el que tiene que cultivar eso. Que haya ese despertar, ese abrirse. Porque has estado tan cerrado en lo que Dios viene diciendo de que ¿por qué nos encerramos? Hablamos peste. Hablarás palabras de bendición y no de maldición. ¿Qué es lo que hemos hablado? No me parece, no me interesa. Es que no es por ahí. Es que yo tengo a Dios. ¿Tú crees que porque tú te sepas que Juan 3:16 tienes más Dios que yo? Ni si tú quieres, papi. Entonces, iglesia, termino con esto. Y que Dios me permita terminar porque es el primer mensaje de este fato. Tú y yo tenemos que permitirle a Dios, a través de su palabra, que su palabra nos engendre. Te voy a decir algo, alguien que diga suerte, la pastor. ¿Tú crees que a mí no me molestaba también cuando yo creía que mis apóstoles siempre me querían meterle la mano en el bolsillo? Como lo decía el hijo. Claro que me molestaba. Pero cuando yo aprendí que Dios me dijo, hijo, te voy a enseñar una cosa. Con la misma vara que tú miras, te voy a medir. Mientras que no haya un enfata y escuche la voz de Dios en tu economía, no vas a ver lo que yo tengo para tu vida. Escucha ese fato. Yo reprenderé al devorador. Yo mismo lo haré. Pruébame en eso. Enfata. ¡Pum! ¡Pum! Esto es tuyo, Señor. No voy a pelear más con eso. Iglesia, tengo 18 años en Argentina, ¿oíste? Pregúntale si alguien en alguno de los 365 me ha hecho falta un pan en la mesa. O le ha hecho falta a mis hijos. Y como más de uno por ahí que tiene los oídos tapados y la boca toda embolatada, hermano, que siguen diciendo, es que yo no sé, ellos viven de diezmos y ofrendas. Tú no sabes ni por dónde le entra el agua al tanque. Mejor cállate la boca, porque te estás, hermano, acumulando aguas de fuego alrededor tuyo que tarde o temprano te van a caer. Si no sabes de algo, no hables de lo que no sabes. Pero por muchas veces no escuchar ese falta de parte de Dios, seguimos hablando peste. Iglesia, engendra ese falta de Dios en tu vida y téngalo por seguro que vas a desarrollar fe, y tenlo por seguro que vas a desatar tu lengua para bendición, para alabar a tu Dios, para comunicarte con tu Dios. Y vaya que lo necesitamos como hombres y mujeres del reino. Necesitamos ese fata. Es más, poder de la vida y la muerte está en la palabra. O tú te abres camino o tú te lo cierras tú mismo. Tú tienes que entender que cuando Dios declaraba ese fata y levantaba
levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata. Le estaba enseñando un código del reino. Queremos nosotros escuchar a veces palabras de código. Te voy a revelar el último código que Dios me ha soltado. Yo te vengo a revelar un código que Dios le reveló a la humanidad hace más de 2020 años, y era Efata. Tú tienes que entender que cuando hablamos de Efata estamos hablando de un código espiritual que necesitamos activar. Necesitamos activar para que nosotros pudiéramos ver como Dios quiere que tú y yo veamos, para que nosotros podamos oír como Dios quiere que tú y yo escuchemos, para que nosotros pudiéramos ver, hermanos, que a través del Espíritu Santo se abrieran los caminos. Te lo digo por testimonio. A mí más de uno me ha dicho: pastor, ¿por qué no me habla gente aquí y allá y allá y allá? Y algo dentro de mí me dice: no lo hagas. Porque ellos no están preparados para ese Efata. Ellos no han provocado ese Efata. Yo te pregunto o te digo otra. Yo a veces estoy. Dios sabe que no es así. Apóstol, ¿cómo está? Yo le digo: ese soy yo. Necesitamos que venga, por favor. Venga acá y acá y acá y acá y acá. Nosotros le cancelamos todo. Muchas veces he dicho: no puedo, por estar metido aquí con ustedes. Porque Dios me dijo: pastoréalos y enséñales a ellos. Necesitamos, hermano, escuchar, ver y oír la voz de Dios. Necesitamos volver a ese Efata. Pues yo quisiera orar por usted. Y quisiera orar por los que me están viendo a nivel mundial. Efata. Lo necesitamos como cuerpo de Dios. Y esto lo necesita la iglesia en general, este Efata. Mire, si allá donde ellos no necesitamos vivir de una emoción, no necesitamos de eso. Porque si tú vives por una emoción, el diablo y su demonio te va a volver una persona almática. Y averigua, googlea qué es lo que compone o los componentes del alma, sus sentimientos, mis pasiones. Es más, te la dejo ahí. Pero si nosotros deseamos ver verdaderamente manifestación del reino sobre tu vida, tienes que desarrollar Efata. Con esto termino, de verdad voy a terminar. Estamos en Juan, ¿verdad? En Marcos, versículo 33. Pon el 33, por favor. Pero que la palabra dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, le tocó la lengua. Dice el 34: y levantando los ojos al cielo, y vio y le dijo: Efata. Es decir, sea abierto. 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Hay veces que nosotros estamos en los caminos de Dios y tenemos la lengua todavía atada. Y dice la palabra de Santiago, hermano, que ella es inflamada. ¿Sabes por qué? Por el infierno. Cuando tú te levantas contra mí,
¿Sabe quién se está manifestando? El cielo. ¿Sabe quién se está manifestando cuando tú oyes a tu hermanito? Un mandamiento nuevo les doy, recuerda. ¿Sabes cuando tú te levantas contra otro tuyo? A mí tú no me digas que tú has entendido el poder de Efata. Todavía tienes tu lengua atada. Yo recuerdo cuando yo llegué a los caminos de Dios, que voy a contar un testimonio, con esto termino. De verdad, no voy a terminar. En Cartagena de India, uno de los testimonios más impactantes del momento, de la época, fue mi conversión. Porque yo movía, hermano, cantidades de jóvenes, vicios, drogas, pandillas, lo que tú quieras, delincuencia, música, lo que tú quieras. Cuando yo me convertí, uno de los testimonios más impactantes del momento era ese. Yo recuerdo, hermano, que a mí me invitaron a Radio Pix. Yo bendigo a Daniel Lambi donde esté, uno de mis líderes. Yo bendigo a Daniel. Y Daniel, ese líder, que era el director en esa época de Radio Pix, me dijo: a ver, ven, que te vamos a entrevistar. Y comenzaron con la entrevista en la radio. Y me dice: a ver, mira, escucha. Y me habían grabado, iglesia. Yo mismo me daba vergüenza de la forma en que yo hablaba, de la forma en que yo me manifestaba. Entonces yo veo que el Padre Celestial algún día se me reveló a este hombre y le dijo, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Yo reconozco que todavía es, ya hablo por la tabla. Muchos de ustedes no me entienden todavía, pero ya hablo más claro. Ya no te ando maldiciendo a través del cerro. Ya muchas veces veo tus actitudes y sabes la que hago. Pero no me callo. Ora al Señor. Y le digo: Señor, verdaderamente que hay muchas lenguas que todavía están ligadas. Porque a mí me pasó, a mí no me lo dijeron, mi amor. Cuando Daniel me puso a escuchar, y después de eso, yo me escuché la entrevista que hicieron, yo decía: Dios mío, trágame tierra. Ese subió hablando, no puede ser. Porque no había producido en mí ese Efata, no había una comunión directa con Dios, para que entonces ese Efata fuera sobre mi vida. Queremos este año caminar como Dios quiere, camina sobre el Efata. Que se destapen tus oídos, que dejen de estar escuchando la voz del infierno. Porque a mí no me digas que si tú estás alimentando rebelión, rebeldía, desobediencia, desacato, deslealtad, deshonra, a mí no me digas que Dios te está hablando. Eso no es Dios, ese es el diablo. Porque no has desarrollado, ¿sabes qué? Efata. Porque todavía tu lengua está ligada. Tus oídos, versículo anterior, de verdad que con esto termino. No nos dejará ahí, por favor, disculpa. Fueron abiertos sus oídos. Al instante, ¡pum! Después el Dios le dijo: bueno, ¿sabes qué? Ahora cállate. Cállate. Yo recibí de ti. Dios lo puede hacer. Jesucristo te puede sanar, te puede restaurar, te puede levantar, te puede empoderar, puede hacerte lo imposible posible. Y seguimos hablando mucho de los que hemos recibido ese Efata. Dios todavía está a tiempo para hacerlo en tu casa, para hacerlo en tu vida, para hacerlo en tu familia, para hacerlo en ti. Te quiere destapar los oídos, te quiere destrabar la lengua, quiere hacerte cabecito cola, quiere que nosotros vayamos a conquistar, quiere que este año nosotros caminemos bajo la dirección y el direccionamiento de Dios, diciendo a este mundo: yo recibo esa comunión con Dios, yo tengo ese Efata sobre mi vida. Y este será lo que yo profetizo, que todos aquellos que caminemos en base a este Efata, prepara mi iglesia, porque lo que estaba cerrado se va a abrir. Prepara mi iglesia, porque todas aquellas cosas y promesas
que estaban ahí para recibir se activan nuevamente sobre tu vida, a consecuencia de que hay un hombre y una mujer que destapa sus oídos y destraba su lengua a escuchar como Dios quiere y hablar lo que Dios ha dicho que hablemos. Aleluya, alabado sea el Señor. Alguien que lo pueda alabar, por favor, alguien que lo pueda decir: Efata, yo necesito ese Efata sobre mi vida, mis hijos necesitan ese Efata. Tú eres el que tienes que provocarlo, tú eres el que tienes que decirlo. Lo voy a provocar este año. Y a su nombre, colócate de pie. Los que me están escuchando a nivel mundial, necesitamos provocar ese Efata. Ya dejemos de vivir por apariencia y por emoción. Porque mira cómo me veo ahora de bonito, ¿ves? Y ahora que me motilé, me quité la colita, mejor me leo, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve esta apariencia si tengo mi corazón podrido? De nada. Así que mejor, ojalá y cultives ese Efata en tu vida. Y nosotros como Iglesia Nueva Jerusalén le damos un fuerte aplauso por ustedes y declarando que viene ese Efata. Bendiciones.